Bien, pues vamos a comenzar. Para el tema del día de hoy es una continuación de la semana pasada. ¿Sí te acuerdas que platicamos la semana pasada? Acerca de las virtudes de Dios, acerca de lo que es el evangelismo a través de las virtudes de Dios. Hoy le vamos a dar una continuación. Les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Con esto comenzamos. Bien, dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a leer hasta aquí, hermanos. Todos los presentes tenemos un conocimiento hasta cierto punto de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos sabemos que Dios Padre lo envió. Todos sabemos que Jesucristo está a la diestra del Padre y ahorita el Espíritu Santo está entre nosotros. Aquí lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender es algo sumamente importante. En el versículo 17 dice la Biblia: Dios no envió a su Hijo para condenar, lo envió para salvar. Yo no sé si tú has escuchado anteriormente frases como la siguiente: pórtate bien o Dios te va a castigar. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? O, ¿sabes qué? Te va a pasar algo muy malo, Dios te está viendo. Déjame decirte que esas frases, esos conceptos bíblicamente están equivocados. Y bíblicamente dice la palabra que lo que provocan es un concepto equivocado de Dios. Dios dice: yo vine a salvar, no vine a condenar. ¿Qué conlleva la palabra salvar? ¿Qué significa la palabra salvación? Viene de la raíz hebrea sotería o soterión, que significa perdón, liberación, sanidad, prosperidad y rescate. Entonces fíjate bien, lo que Dios nos quiso dar a entender en el Evangelio de Juan fue lo siguiente: mira, yo jamás voy a venir a traer condenación a tu vida. Al contrario, voy a venir a traer salvación, que significa perdón de pecados, significa liberación de pensamientos, de sentimientos, significa sanidad tanto interna como externamente, prosperidad en tu alma, en tu corazón, en tu familia, en tu diario vivir, y en una totalidad significa un rescate conforme a la necesidad que cada persona tiene. Entonces es importante que nosotros, mis hermanos, tengamos en la mente y en el corazón esto: cada vez que Dios viene y habla a nuestras vidas, Dios viene por indicación del Padre a traer y a hablar salvación, que te repito, es perdón, liberación, sanidad, prosperidad y rescate. ¿Cómo podemos interpretar la palabra condenación? Se puede transmitir como un pensar o un sentir que provoca lo contrario a perdón. ¿Qué es lo contrario a perdón? Culpa. Fíjate bien, vamos a ver las diferencias. La condenación es lo contrario también a liberación. ¿Qué es lo contrario a liberación? Atadura. ¿Qué es lo contrario a sanidad? Heridas. ¿Qué es lo contrario a prosperidad? Empobrecimiento de nuestro ser, que luego nos lleva a empobrecernos en lo demás. ¿Y qué es lo contrario a rescate? Aprisionamiento. Entonces fíjate bien, muchas veces, iglesia,
lo creamos, lo entendamos o no, nosotros vivimos el día a día en condenación, en lugar de vivirlo en salvación. Yo sé que mucha gente dirá en este momento, ¿a poco? Chécate bien, la condenación se interpreta como sentir culpas, sentir ataduras, sentir heridas, sentir empobrecimiento en tu ser y un aprisionamiento. El vivir en salvación significa sentirse amado, perdonado, libre, sano, próspero y rescatado en todas las áreas de tu vida. Entonces, Dios le dio esta instrucción a Jesucristo. Dios dijo, tú vas a ir al mundo y vas a traer rescate y salvación a la humanidad. ¿Cómo es que Dios hace esto? Acompáñame a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Acabamos de ver lo que Dios quiere hacer con cada hijo y cada hija suya. Ahora vamos a comprender cómo es que Él lo ejecuta. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate bien, vamos a analizar estos 3 versículos. Primeramente, Jesucristo dice, ven a mí. ¿Qué nos da a entender que Dios diga, ven a mí? Que Él nos está extendiendo una invitación para vivir la salvación, ¿de acuerdo? Dios dice, ven, ven. ¿Para quién es esto? Para todos. Sí dice ahí todos, ¿verdad? Dice, ven a mí, esto es para todos los que se sientan trabajados y se sientan cargados. ¿Cómo podríamos interpretar el sentirse trabajado? Lo podemos interpretar, iglesia, como el día a día, como el andar corriendo en el día a día, que al trabajo, que a la escuela, que arreglar la casa, que ir por los niños, que nos faltó esto, que los uniformes, que la gasolina, que se descompuso el coche, la. Eso significa estar trabajado. Alguien que se levanta a las 5, 6 y se duerma a las 12, 1 de la mañana. Y que como quiera, dice la Biblia, no solo está trabajado, sino que también está como cargado. Ya vimos, el trabajo es el día a día, pero la carga, iglesia, puede representar deudas económicas, puede representar temores, miedos, dudas, amarguras, malos recuerdos. Todos somos víctimas o somos producto de nuestro pasado. La vida nos va forjando. Entonces Dios dice, hey, si tú has tenido momentos en tu vida donde en lugar de salvación, en lugar de vivir en libertad y bendición y prosperidad, estás sintiendo que estás cargado y trabajado, el día de hoy Dios te hace una invitación. Y Dios te dice, ven a mí, acércate a mí si te sientes de esta manera y yo te haré descansar. También dice ahí más abajo, aprende de mí y encontrarás descanso. ¿Dónde? En el alma. El ser humano está compuesto, es tripartita, cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios enseña que el cuerpo es polvo y vuelve al polvo. La palabra dice que el espíritu Dios lo dio y regresa a Dios. Por eso lo que está en juego, mi hermano, mi hermana, es el alma. Si sabías esto, ¿no? Si lo has escuchado. El alma se va al cielo, se va para otro lado. ¿Qué hay en el alma? Es importante definir a qué se refiere Cristo cuando dice, si tú te acercas a mí, vas a encontrar descanso en tu alma. En el alma hay pensamientos, sentimientos,
emociones y voluntad. Repito, el alma se comprende de pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. ¿Qué es lo que te carga? La manera en la que uno piensa y siente, ¿verdad? A través de cómo estás capturando la información. Entonces, lo que Dios nos está diciendo aquí es algo muy completo, iglesia. Dios dice, si hay momentos en tu vida donde tú ya no puedes más, donde reconoces que no estás viviendo las bendiciones y los beneficios de la salvación, sino lo contrario, acepta el día de hoy la invitación de Cristo. Cree en lo que Él está diciendo. Te sientes trabajado, te sientes cargado. Yo siempre le digo a la gente, cálale una vez y comprueba. Ay, ¿a poco así me acerco a Él y mi alma descansa y ya me siento bien fuerte y ya no siento cargas? Déjame decirte y testifico que sí es verdad, sí sucede. Yo tengo 16 años aplicando estos versículos a mi vida y siempre que me acerco a Cristo, no importa cómo esté ni qué haya pasado, Él me mete en la salvación. Él rescata mi alma, trae perdón de ser necesario, trae liberación si hay pensamientos o sentimientos que me estén condenando o me estén atacando, trae sanidad al alma, las emociones. Todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida. Dios dice, hay solución. Tú no tienes por qué tolerar el dolor. No tienes por qué tolerar la amargura, la ira. Sí, quizás no lo has logrado quitar de tu vida, pero Dios dice, para eso ha venido el Hijo de Dios, para ayudarte a que tú vivas completamente la salvación. Acompáñame a Hebreos 4, versículo 16, por favor. Hebreos 4, versículo 16. Bien, dice así. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? El oportuno socorro. Esto es lo que Dios quiere que sepamos, iglesia, que Él nos hace una invitación y que si nosotros nos acercamos confiadamente a Él, nos vamos a encontrar con tres cosas. Primeramente dice, te vas a encontrar con un trono como de gracia. Amén. ¿Qué es lo contrario a gracia? Desgracia, condenación. Entonces fíjate bien, aquí en Hebreos 4:16, Dios nos está confirmando lo que nos dijo en el Evangelio de Juan, el primer versículo. Dios no vino a condenar, vino a salvar. Amén. Aquí Dios mismo está diciendo, ¿sabes qué? Acércate confiadamente, porque existe un trono de gracia para ti. No es un trono de condenación. Existe un trono de juicio. En algún momento hablaremos de él. Pero Dios dice, mientras tú estás en la tierra, hay un trono de gracia para ti. ¿Qué encuentras tú al acercarte con Dios? Dice, primeramente, alcanzas misericordia. Y segundo, hallas gracia, que esto se define como un oportuno socorro. ¿Qué significa o qué conlleva el que Dios diga que al acercarte a Él y llegar a un trono de gracia, tú puedes alcanzar la misericordia? ¿A qué se refiere Dios cuando está diciendo esto? Fíjate bien, misericordia bíblicamente significa no darle algo a alguien que es malo y se lo merece. ¿Estamos?
¿Qué dice la gente cuando hace algo malo y va para la cárcel y se arrepiente? Tenme misericordia, ¿verdad? ¿Qué es lo que están confesando ellos? ¿Qué es lo que están diciendo? Sabes que reconozco que hice algo malo, pero también reconozco que me puedes librar de eso. Entonces Dios dice, fíjate bien, si tú aceptas la invitación y fíjate, la aceptas como confiadamente, sin juicio, sin condenación, sin culpa, Dios dice inmediatamente entras a un trono de gracia. Y en ese trono de gracia, si ha habido errores, si ha habido momentos de caída en tu vida, Dios dice, en ese lugar tú puedes alcanzar la misericordia. ¿Cuántas personas has escuchado decir algo como lo siguiente? Es que desde que pasó esto en mi vida no ha vuelto a ser igual. Y reconocen que hubo un momento en sus vidas que les cambió para mal todo. Dios dice, tú no tienes por qué aceptar eso. Yo te estoy haciendo una invitación. Acércate, acepta la invitación confiadamente, dice el Señor. Porque el Padre me envió a traer salvación a ti, dice Cristo. Nunca vas a hallar juicio, no vas a hallar condenación en Jesucristo. Dios dice, así que acércate confiadamente. No importa qué ha pasado, no importa cómo lo has vivido. Dios dice, si te acercas, primero alcanzas la misericordia. Puedes salir de ese bache que te ha estado turbando tanto tiempo a través de la presencia de Dios. Y segundo, dice, hallas gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo inmerecido, pero regalado es. Amén. Ya cada quien decide si lo usa o no lo usa. Entonces, Dios habla de algo muy completo. Dice, no solamente encuentras el rescate y la bendición, sino que también al presentarte ante mí vas a encontrar regalos inmerecidos, pero ya entregados. Aterricemos esto para que se comprenda mejor. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado, vamos a quemarnos un poquito en familia, en confianza? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que de repente cometen un error, tratan mal a alguien o hacen algo así que no le agrada a Dios y sienten como que pues, no agradable y de repente te presentas delante de Dios, te quita el sentir y aparte en pocos días recibes bendiciones de Él? Si te ha pasado, sinceramente levanta tu mano y déjala arriba. Ahora te voy a pedir que voltees a tu alrededor. Toda esta gente que está levantando está testificando que lo que te estoy hablando es verdadero. ¿Qué es necesario hacer para que esto se cumpla en nuestras vidas? Aceptar la invitación que Dios nos hace, aceptarla de manera confiados en que no hay culpa, no hay condenación, y de ahí en adelante empezar a vivir la bendición que esto conlleva. Si tú vienes por primera vez, te voy a dar un testimonio. Escucha atentamente. ¿Por qué crees tú que cada domingo habemos tanta gente aquí? ¿Crees tú que nosotros vendríamos cada domingo si no percibiéramos la presencia de Dios? Hay otras cosas que hacer. Claro que no vendríamos si no sintiéramos su presencia. ¿Crees tú que nosotros vendríamos si después de unas semanas nos sentimos igual de heridos, igual de amargados, igual de atados? Claro que no. Nos congregamos cada domingo porque aceptamos la invitación de Cristo. Porque día a día en nuestro diario andar nosotros vivimos la salvación. Vivimos el toque de Dios en nuestras vidas. De eso es de lo que estoy hablándote. Y cualquiera aquí con el que tú platiques, el que sea, te puede dar testimonio de que esto es verdadero. ¿Qué es lo que necesitas? Acercarte a Dios confiadamente, dialogar con Él, interactuar, decirle me siento así, me está pasando esto, o de plano ya no sé qué hacer. Dios dice, estás en el lugar correcto, en el momento correcto,
con la persona correcta. Amén. ¿Cuál es el resultado? Oportuno socorro. ¿De qué nos sirve que le pidamos a Dios algo para mañana y nos llegue pasado mañana? Eso no es oportuno socorro, ¿o sí? La Biblia dice, esto es algo oportuno. Cada vez que tú te presentas delante de Dios, Dios dice, yo traigo lo oportuno y lo necesario a ti. ¿Con qué finalidad te estoy platicando esto? ¿Con qué motivo te estoy hablando acerca de esto? Acompáñame a Primera de Juan, no el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en delante. Primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Habla del propósito. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjate bien, aquí está hablando el apóstol Juan y él te dice algo muy claro. Dice, yo solamente te estoy anunciando, te estoy testificando lo que he escuchado de parte de Dios. Él caminó con Cristo. Dice, yo solamente te estoy predicando lo que he visto, lo que he contemplado, lo que aún han palpado mis manos. Dice, verdaderamente nosotros tenemos comunión con Dios. Dice, verdaderamente nuestra comunión es con Dios. Dice, y nosotros lo hablamos para que tú también puedas tener comunión con Él. El mensaje, el objetivo del mensaje es este versículo, iglesia. Que nosotros te podamos testificar lo que hemos visto. Ahorita hay 4 o 5 milagros que la próxima semana van a dar las personas testimonio. De cosas que ellos mismos están palpando. Sanidades físicas, sanidades económicas de deudas. Dios está operando día a día, iglesia. La Biblia dice, nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Sabes qué significa en el original griego la palabra comunión? Significa participación, sociedad e interacción benéfica para ambas partes, hablando hacia Dios y hacia los seres humanos. Entonces aquí en la carta leemos claramente que dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso es lo que te anunciamos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para que también tú puedas tener comunión con Dios como la tenemos nosotros. Y añade, esto que te platicamos no son fábulas, es verdadero. Si yo te pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes desean tener comunión con Dios? ¿Cuántos de ustedes desean interactuar, tener una sociedad con Dios? ¿Quién diría que no? Nadie, ¿verdad? Todos anhelamos estar más cerca. Bueno, déjame decirte que cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, por ley divina y por ley espiritual, tú empiezas a gozar de esa comunión. Es en esa comunión donde tú te presentas delante de Dios confiadamente. Todos, iglesia, tenemos testimonio de que Dios existe.
¿A quién Dios no libró de un choque de muerte? ¿A quién Dios no le salvó un familiar? Si tú has visto que Dios ha puesto su mano sobre tu vida, levanta tu mano y voltea a tu alrededor, por favor. Lo que te hablamos es verdadero, iglesia. El Espíritu Santo me decía en la mañana: Rubén, tienes que dar testimonio. Me dice, tienes que traer convicción a sus corazones de que yo quiero conectarme más con ellos. Si la palabra comunión significa sociedad, participación e interacción, esto nos lleva a entender que en el día a día va a haber participación e interacción entre Dios y nosotros. Amén. ¿A quién no le ha pasado que de repente vas a un lugar y sientas así como el espíritu en tu interior que te dice, no, no hagas esto, o cuidado con aquello? Si te ha pasado, levanta bien la mano. Amén. Es que así sé por dónde voy. Me voy guiando. ¿A quién no le ha sucedido que de repente dice, ¿sabes qué? Yo siento que me están guiando por otro lado, es por acá, es por acá. Es el Espíritu Santo teniendo comunión contigo. Es el Espíritu Santo buscando traer salvación a ti. Quizás a los jóvenes el Espíritu les dirá, hey, pues ponte a trabajar, ponte a estudiar, ¿verdad? ¿Y qué está buscando el Espíritu Santo al decirles eso? Traer salvación en todas las áreas de su vida. Te repito, salvación en el original hebreo viene de la palabra sotería, soterión, que significa perdón, liberación, sanidad, prosperidad y rescate. Cada vez que nosotros tenemos comunión con la presencia de Dios, iglesia, Él va a buscar traer salvación a áreas de nuestra vida. ¿A quién no le ha sucedido también que Dios le ha dicho más de una o dos veces lo mismo? No levante la mano aquí. ¿A quién no le ha sucedido? ¿Sabes lo que está buscando hacer el Espíritu Santo en ese momento? Traer rescate, traer misericordia, traer gracia, traer oportuno socorro a tu vida. Pero para que esto suceda, es necesario que tú comprendas la comunión. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con quienes, con todos vosotros. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú le dices, creo en ti, creo en lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario, en ese momento dice la Biblia que tú tienes todo derecho legal de participar día a día de tres bendiciones: el amor del Padre, la gracia del Hijo y una vez más vemos la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué representa participar del amor, la gracia y la comunión en tu diario vivir? Fíjate bien, el amor del Padre, ¿de qué manera lo podemos ver nosotros en nuestra vida? Medible, tangible, cuando Él mete la mano a nuestro favor. En áreas donde dices, híjole, ¿sabes qué? Aquí Dios metió la mano. Ahí tú estás viendo el amor del Padre día a día. Cuando eres cubierto de problemas, cuando eres cubierto de muchas cosas, ahí tú puedes ver el amor del Padre. ¿En qué momento tú vives la gracia del Hijo? Desde la mañana que te pones a pedir y recibes lo que pides al hacerlo en el nombre de Jesús, tú ya estás viviendo la gracia del Hijo. Y la comunión con el Espíritu Santo es cuando vas al trabajo, a la escuela, manejando en el camión y vas interactuando en tu espíritu con el Espíritu Santo. Recuerda que somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu no se nos dio para rellenar el cuerpo, iglesia, nada más. No, el espíritu se nos dio para participar de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. El Espíritu es el que se comunica con el Espíritu Santo, el Espíritu humano. Pero a veces el alma
está tan turbada que no puede percibir uno al Espíritu Santo. Por eso hace un momento Dios nos dijo, venid a mí, nos hizo la invitación. Si tú te sientes trabajado o cansado, y yo traeré reposo, ¿a dónde? A tu alma, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones. Entonces es sumamente importante, iglesia, que tú guardes esta palabra en tu corazón, porque lo que te estoy platicando es vida, lo que te estoy platicando es verdadero, funciona, es verdad. Dios existe, Dios se manifiesta, Dios te envuelve en amor, en gracia, en comunión y trae totalmente salvación a tu vida. ¿Vamos bien? Amén, amén. Bien, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 12, por favor. No sabes cuántas familias y cuántas vidas yo he visto restauradas, totalmente viviendo en salvación por mensajes como esto. Te lo digo delante de Dios, más de 1000. Más de 1000. Personas que siguen estables, están firmes y están viviendo la salvación. Sienten el perdón, la liberación, la sanidad, la prosperidad en todas las áreas de su vida y el rescate en un todo. Efesios capítulo 2, versículo 12 en delante dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate bien, habla de personas alejadas que reciben la invitación de Dios y por la sangre de Cristo son hechos cercanos. Empiezan a vivir el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Aquí hay 3 cosas muy interesantes, hermanos. En el versículo 12 dice claramente la Biblia: antes, cuando tú estabas sin Cristo y alejado de la ciudadanía de Dios, dice, tú estabas ajeno a los pactos y a las promesas. Dice, te sentías quizás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona cuando no tiene comunión con Dios, cuando no bebe día a día del amor de Dios, de la gracia del Hijo, cuando no se llena de la comunión del Espíritu Santo, dice la palabra que es alguien que de tiempo en tiempo o constantemente se va a sentir en su diario andar como sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, ¿por qué? Porque por el único motivo que está ajeno a los pactos y las promesas. La Biblia se divide en 2 partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? Herencia, un pacto, una promesa. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que cuando tú te acercas a Él, empiezas a conocer los pactos que Él dejó escrito en la Biblia, empiezas a reconocer la herencia que Él dejó para todos nosotros y ya no te sientes sin esperanza y sin Dios en el mundo. Empiezas a vivir la salvación a tal grado que viene el perdón, viene la liberación, viene la sanidad, la prosperidad y el rescate en todas las áreas de tu vida. He aquí la importancia de entender el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones donde decimos, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ay Dios mío, ¿quién no ha dicho, mejor ya llévame? No sabes cuántas personas yo escucho que dicen, ay, si es así, mejor ya llévame. Dios dice, esa es una persona que no entiende mis pactos y mis promesas. Esa es una persona que no está bebiendo del amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu.
Si te ha sucedido eso o estás viviendo eso, recuérdalo, el primer versículo fue una invitación de Dios, diciendo, ven, si tú te sientes trabajado y si tú te sientes cargado. Dice Dios, ven, ¿a dónde? A su presencia. Y el segundo versículo dijo, acércate, o sea, ven, pero confiadamente, sabiendo que vas a recibir de mano de Dios abundantemente. Ahí mismo Efesios 2, versículo 19, dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que le decía a Dios, cuando apenas llegó Él a mi vida, yo decía, oye papá, yo antes como que te pedía y cuando traía broncas te decía, ay Jesús, si existes ayúdame, ya no sé qué hacer. Le digo, y yo no sentía lo que siento ahora. Le dije, ¿por qué era tal diferencia? Y el Espíritu Santo dijo, Rubén, porque no pertenecías a la familia de Dios. Esto es importante que lo reconozcamos, iglesia. Mucha gente piensa de la siguiente manera, toda la humanidad somos hijos e hijas de Dios. Bíblicamente no es cierto. Se oye bonito. Ay, sí, todos somos hijos y amados. Todos somos amados, pero no todos somos hijos. Eso viene en Génesis. Dice la Biblia que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó. Entonces, bíblicamente, en el inicio, según Génesis, nosotros somos ¿qué? Creación de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia, mas a todo aquel que le recibió, a todo aquel que creyó en su nombre, se le dio la potestad de ser hecho hijo e hija de Dios. Entonces esto es importante. Aquí estamos hablando de que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy Dios te está haciendo la invitación. Hoy Dios te está platicando pactos y promesas. Un pacto y promesa lo vimos en Hebreos 4, donde Dios te dice, acércate confiadamente y el fruto será oportuno socorro para ti. El que lo haya vivido más de una vez, levante su mano bien, por favor. Voltea a tu alrededor. Somos hijos e hijas de Dios. Según Efesios 2:19, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Hay pactos y hay promesas que están vigentes en nuestra vida. Cada domingo leemos la Biblia, cada día en nuestra casa también, y nos familiarizamos con nuestra herencia. Ya no estamos ajenos. Por ejemplo, llegó un día que me dice una persona, ¿sabes qué, Rubén? Pasó esto, esto y esto, y ya valió. En ese momento yo empecé a tener temor y fui a la presencia de Dios y me dice el Espíritu Santo, la última palabra, Rubén, la tengo yo. Me dice, no le hagas caso a las voces humanas. Salí y les dije, ¿sabes qué? No va a pasar nada. ¿Estás loco? Que no muevas nada, no va a pasar nada. No, que no muevas nada, no muevas nada. Al final me dicen, ¿cómo supiste? Le dije, fui a la presencia de Dios, me dio paz y me dijo, la última palabra la tengo yo, no te preocupes. Si yo hubiera estado ajeno al pacto y a la promesa de que me puedo acercar confiadamente a Dios, me hubiera asustado para la vida. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y ay, Jesús, y como es en mi tierra con el Jesús en la boca, ¿no? Pero como no estamos ajenos a los pactos y a las promesas, no nos sentimos sin esperanza. La Biblia está llena de promesas, promesas de libertad, promesas de sanidad, promesas de bendición, promesas de todo tipo. Eso es lo que Dios quiere que sepamos, que no estamos solos en el mundo, iglesia. Él nos prometió, no los dejaré y no los desampararé. Es verdad. Si nosotros hasta el día de hoy seguimos con vida, es porque Él nos ha sostenido. Y yo sé que muchos lo comprenden a nivel de que estuvieron a la muerte. Pero si tú estás aquí es porque Dios tiene algo para ti. Yo siempre cuando hablo de este tipo de temas le digo a las personas, no te vayas a cerrar si es que vienes por primera vez. Si es que se te hacen raras las canciones, algo. Ten cuidado, no es ser eso.
Escucha que te estamos hablando la Biblia. Escucha el mensaje y abrázalo como de parte de Dios. Cálale, no te cierres. Llega a tu casa y cierra tu puerta y dile: a ver, papá, como dijo el pastor, ya vine confiadamente, quiero hallar la gracia, quiero hallar la misericordia y el oportuno socorro en esto. Ya te acepté en mi corazón, soy miembro de tu familia. Y vas a entender que Dios es verdadero, no porque alguien te lo platique, sino porque tú lo empiezas a vivir. ¿Sabes cuántas veces a mí desde la primaria me hablaban de Jesucristo? Así. Estaba en una escuela cristiana, no por ser cristiano, porque quedaba a 2 cuadras de mi casa, 3 cuadritas. O sea, todos los días había alguien que me hablaba de Jesús. Yo no creí, no acepté, nunca les hice caso, pero ellos me decían: Rubén, es que te vemos triste y Dios es alegrillo. Chido, ¿no? Y es que Dios te ama, y yo: chido, pues que me saque la lotería. Ya ves, ¿no? Aquellos pensamientos de antes. Pero a lo que quiero llegar es que si yo les hubiera prestado atención en aquel tiempo, si yo me hubiera regalado a mí mismo esa oportunidad, otra cosa hubiera sido en mi vida, en mi adolescencia. Esa es la oportunidad que tú tienes hoy. Dios dice: yo hablo, yo me manifiesto, yo doy testimonio a tu vida. Solamente acércate confiadamente. Si crees en Dios, al final vamos a hacer una oración de fe. Vamos a hacer esa oración para que lo aceptes en tu corazón. Y desde ese momento empieza a haber una interacción, empieza a haber un perdón, empieza a haber un rescate, una sanidad, una liberación. Y de ahí en adelante ya nadie te tiene que convencer de nada. Tú mismo vas a estar convencido plenamente de que Dios se manifiesta, de que Dios interactúa y tiene comunión con el ser humano. Por último, acompáñame al Salmo 126. Le voy a pedir al piano, si puede pasar, por favor. Salmo 126, versículo 1. Aquí vamos a ver una promesa también de Dios. Bien, dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Fíjate bien, el primer versículo en la predicación te hablamos de que Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, ¿verdad? Aquí Dios está diciendo: cuando yo lo rescate, cuando yo quite la cautividad, cuando yo quite los problemas de su vida, dice la palabra, entonces volverán a ser como los que sueñan. Una persona que está trabajada, una persona que está cargada, no puede soñar. Es alguien que solamente está pensando en cómo tapar agujeros. Es alguien que va viviendo al día a día conforme las circunstancias los van llevando. Y Dios dice el día de hoy: yo no quiero eso para ti. Yo no tengo eso para ti. Dios dice: yo quiero traer sueños a tu vida. Déjame decirte que hace 1 año y 8 meses Dios me platicó dónde estamos ahorita. Dios me habló de muchas cosas tremendas que te voy a ir platicando poco a poco. Pero el Espíritu me dijo: Rubén, todo se va a empezar a cumplir en el tercer local. Y me dijo: y el tercer local va a estar muy padre y lo vamos a llenar rápido y vamos a tener 3 reuniones. Y empezó a platicar muchas cosas. Claro que en este año y 8 meses ha habido problemas. Claro que en este año y 8 meses hemos llegado corriendo a la presencia de Dios a gritarle: misericordia, gracia, oportuno socorro, papá.
Pero déjame decirte que en esos momentos Él me decía: ¿por qué te angustias acá que estás en el segundo local si yo ya te prometí llegar a un tercero? Y Dios me empezaba a recordar esos sueños. Me decía: Rubén, yo no quiero que vivas por vivir. Es necesario creer, es necesario soñar. La vida es corta, hermanos. El tiempo vuela. Es necesario aprender a caminar con Dios y hacer lo que Dios nos pide, lo que amamos. Qué triste es ser esclavo de algo que no quieres, que no te gusta. Mucha gente a mí me decía cuando salí de Monterrey a Guadalajara: estás loco. Yo le decía: bendita locura, me siento sumamente feliz. Y déjame decirte, es una locura que me ha durado 16 años, donde me siento libre, me siento feliz, me siento sano. Déjame decirte aparte, la semana pasada hice en un papel el diseño del cuarto local. Ya estamos pensando en el cuarto local. ¿Por qué? Porque Dios dice: cuando no hay cautividad en mis hijos, en mi familia, ellos automáticamente comienzan a soñar. Y el Espíritu Santo me pide que te diga ahorita: muchos de ustedes, el Espíritu les va a recordar sus sueños y les va a abrir puertas de oportunidad para el cumplimiento. Es una profecía, recuérdalo, para que veas el cumplimiento de que Dios está hablando. Una vez escuché a un señor ya de edad que me decía: hijo, yo volteo hacia atrás y me siento muy triste. Me dice: yo volteo hacia atrás, a ver hacia atrás, y me doy cuenta que no he hecho mucho, que no he vivido sino para mí y he vivido mal. Y voltea y me dice así, viéndome a los ojos, me dice: échale ganas para que cuando te toque voltear hacia atrás te des cuenta que ha valido la pena. Iglesia, Dios quiere sanar tu familia. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere darte una mejor vida. Qué mejor testimonio que este lugar donde estamos en 1 año y 8 meses. Dios quiere quitar la cautividad de nosotros. Eso solamente sucede cuando ya lo tienes en tu corazón. Eso sucede cuando ya te empiezas a acercar confiadamente a Él y empiezas a beber el amor, la gracia y la comunión del Espíritu. Eso es lo que Dios me pidió el día de hoy que te explicara. Ahí en el Salmo 126 dice el versículo 2: entonces, hay una versión que dice: hasta entonces. Dicho de otra manera, el que está cautivo en pensamientos, sentimientos, emociones, no puede soñar. Pero el que va a Cristo Jesús y encuentra libertad, dice la Biblia, entonces, dice, esa persona será como el que sueña. Su boca se llenará de risa y su lengua de alabanza. ¿Cómo es esto que tu boca se llene de risa y tu lengua de alabanza? ¿Has escuchado a personas felices llegar a decirte: bendito Dios, hizo esto en mi vida, gloria a su nombre, me pasó esto? ¿Sí te ha tocado aún hacerlo, verdad? Ahí con tu lengua tú estás alabando a Dios. Ahorita Pipe nos dijo algo que yo lo estoy viendo: las sonrisas están de par a par. Dice la Biblia: cuando no hay cautividad, tú puedes sonreír, tú puedes reír, porque tus pensamientos, sentimientos y emociones están alineados correctamente. Están alineados al amor, a la vida, a la bendición. Cuando estás en cautividad, tus pensamientos están alineados al orgullo, a la soberbia, al qué dirán, a la ira. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo hoy, iglesia: verdadera y completa libertad. Amén, amén. Y el Espíritu Santo me pide que te diga algo: no vas a salir igual de aquí. Mucha gente quizás lo espera así como que ¿sabes qué? No es así. Él lo hace así, pero hoy Él dice: yo estoy trayendo un apacentamiento a tu alma. El día de hoy, dice Dios, yo estoy pastoreando tu alma.
Estoy pastoreando y estoy apacentando tu alma. Te estoy dando el diseño, dice Dios, para soñar, para crear, para atreverte a ir a más. Y Dios dice que a través del Espíritu Santo los va a estar impulsando a ello. Así que si empiezas a sentir una insistencia hacia una dirección, sé sabio y déjate llegar. Pruébalo. La fe no es ciega, hermanos, eso está mal dicho. La fe es tangible, es palpable. Que si Dios me hubiera dicho, vas a tener un tercer local increíble, y no hay tercer local. No, la fe es palpable, mira, aquí está. ¿Sabes tú que Dios nos apareció 12 veces más el dinero que teníamos para poder hacer esta obra? Él hace milagros, iglesia. Él opera, Él fluye. Yo recuerdo que me decía el Espíritu Santo, aviéntate, firma. Y yo le decía, papá, nos vamos a quedar nomás en las luces de arriba. No hay luz. Y el Espíritu Santo me decía, Rubén, estás tan cerca, no temas, no dudes. Me decía, estás tan cerca, no temas y no dudes. Y me dijo el Espíritu, todo está listo. Si caminas, yo camino y todo se logra. Imagínate si no me hubiera aventado. ¿Qué sueño seguía? Yo veía esto en sueños, lo que estoy viendo ahorita, el lugar así, de estar en la adoración, y Dios me decía, ¿ya ves? Yo escuché al Espíritu que me decía, ¿ya ves? ¿Ya ves? Me dice, en el cuarto local lo quiero más aventado. Iglesia, esto es para todos. Lo vimos en varios versículos. Esto está para todos. Dios dice, el que camina conmigo, camina en salvación, perdón, liberación, sanidad, prosperidad y rescate. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y que apaguemos todas las luces de acá. Si tú vienes por primera vez o ya has venido antes y nunca has hecho una oración de fe pidiéndole a Jesucristo perdón por los pecados y que entre en tu corazón, déjame decirte que ese es el primer paso para pertenecer a la familia de Dios. Ese es como abrir la puerta de la casa de Dios espiritualmente para que empiece a operar el rescate divino. Si tú nunca has hecho esta oración de fe, te voy a pedir que cierres tus ojos, si tú gustas hacerlo, abras tu corazón y repitas después de mí: Señor Jesús, en este día declaro que creo en ti. Señor, en este día te pido perdón por cualquier pecado que haya cometido. Señor, te pido, y en este momento tu Espíritu Santo entre a morar en mi corazón. Te acepto conscientemente, entiendo lo que conlleva y te doy gracias por esta invitación y esta oportunidad. Bendito eres, Padre. Amén. Iglesia, este es el primer paso. Pero déjame decirte, todo lo que escuchaste hoy lo vas a empezar a vivir desde hoy, dice el Señor. Vamos a adorarle.